Bueno, estoy acá con María del Carmen Gramoy de Tromboto, y que ella es abogada y es hija orgullosa de doña Honoria Fidelina Quiroga. Este libro que dice Mujeres que hicieron patria fue editado por Moglia hace un par de años, y en este libro Carmen cuenta la historia de Honoria Fidelina Quiroga. Y a mí me pareció muy importante rescatar la historia de ella, que nació en un 24 de abril de 1912. Hija de Fernanda Quiroga, analfabeta e indigente y padre desconocido. Su madre nunca le habló de él. Así comienza este texto y termina con esta presentación que yo le acabo de hacer a Carmen. Comienza la historia escrita en un breve texto de Honoria Fidelina Quiroga. Contame cómo la recordás. Bueno, fundamentalmente como mi queridísima madre. Doña Honoria Fidelina Quiroga fue, además de lo que ya te dije, mi queridísima madre, fue fundamentalmente alguien que vivió una vida muy especial, muy productiva, muy diferente y muy ejemplar. Mi madre era ciega, totalmente ciega, pero ciega que le faltaban sus dos ojos.
Uno de ellos, por empezar, aparentemente fue congénito su problema de visión. Quedó sin el primero de sus ojos totalmente a los 12 o 13 años, cuando ella contaba que un terrón de las paredes del rancho en que vivían, porque eran personas demasiado humildes, cayó sobre su ojo, que ya para ese tiempo la enfermedad que tenía lo tenía tan inflamado que dice que había crecido tanto que un terroncito que le cayó encima de su vista lo reventó. De ese lado, si vos le abrías sus párpados, veías que en el fondo tenía unos pequeños restos de ese ojo que fue reventado. Después, el segundo, a los 18 años, tuvieron que traer, en ese tiempo acá en Curuzú, no existía ningún oculista, tuvieron que traer un médico, ella lo recordaba como el doctor Novoa, médico oftalmólogo y cirujano, evidentemente, de Corrientes, que le extirpó el otro, porque dice que el dolor que ella sentía con ese ojo que se le seguía creciendo como el otro y que ya era inaguantable. O sea, mi madre era ciega, que le faltaban los ojos. Y yo siempre pensé que era por el exceso de la luz interior que ella tenía. Porque ella vio siempre mucho más que cualquiera de nosotros. Ella llegó a cortar ropitas. Cuando yo tuve mi primera hija, ella me cortó las ropitas, las batitas y todas las cositas para que cosiéramos, porque me decía, ustedes no tienen todavía, no van a ponerse a comprar, porque siempre fue muy de mandar y de ordenar. Ella, su vida entera la dispuso y la ordenó ella, su vida, la de su madre y la mía. Ella enhebraba la aguja. Una mujer que le faltaban los dos ojos enhebraba la aguja. Tenía un método peculiar, exclusivo, que no creo haber visto ni poder ver en la vida en otra persona. Palpaba ponía la aguja sobre la lengua. Del otro lado tocaba con la lengua la punta del hilo y no sé, milagrosamente estaba enhebrada la aguja. Y se reía y me decía, yo veo más que ustedes. Ah, que vos no enhebrás la aguja en la oscuridad. Esa era mi madre, de ese tenor de ciega, que jamás se quejó de su desgracia, que enfrentó la vida, que, no sé, para mí siempre digo, fue mágica y milagrosa. Hasta ahora para mí sigue siendo milagrosa, fue mágica toda su vida, caminaba sola por todo el pueblo, trabajaba lavando y planchando ropa en ese tiempo, con este tipo de plancha. Por eso esa es su foto, allí está. Esta es doña Honoria Fidelina Quiró y esta es una plancha igual, no es la que ella tenía lo último, porque cuando uno es todavía joven no valora muchas cosas, no se da cuenta muchas veces de cosas tan preciadas, así que después conseguí una igual. Pero esto era lo que antiguamente era una plancha a carbón. A carbón. Se ponía el carbón incandescente ahí dentro, por estos agujeros salían chispitas y una mujer ciega manejaba eso a las mil maravillas. Acá las familias más encumbradas de Curuzú eran sus patronas, todas la protegían, todas la querían. Y ella lavaba y planchaba para ellos. Cuando me tuvo a mí a los 35 años, y yo crecí un poquito y tuve uso de razón, por supuesto, era su compañía. No solo para llevar a entregar las ropas y buscarla de la casa de los patrones, porque ella ya lavaba en su casa, sino para acarrear el agua que nos quedaba 2 cuadras más o menos de distancia, una canilla pública desde donde vivíamos, para poder lavar esa ropa. Bueno, desde que yo tuve uso de razón, me dijo que yo tenía que estudiar, que yo iba a estudiar y que yo tenía que ser maestra. Y a mí no me gustaba mucho la idea de ser maestra, pero ella lo había dispuesto así y lo que ella decía se hacía. Así es como después fui maestra. Bueno, también trabajé unos años en el magisterio, pero muy poco.
y ya casada y con hijos empecé a estudiar y después tuve otro título que le ofrendé en vida, porque ella vivió con nosotros en esta casa hasta su muerte, pero ¿cómo es? Bueno, esa es más o menos la vida de mi madre, que además sus cualidades, sus convicciones más profundas eran la religión. Ella era una creyente, pero creyente y que nunca entendí tampoco, porque pienso que si a mí me hubiese pasado una desgracia como la que ella tuvo, seguramente yo, no sé, hubiese sentido que ese Dios que ella adoraba tanto me había fallado de alguna manera o que yo no me merecía eso. Y yo siempre creí eso y ella no. Ella era absolutamente una católica creyente. Antes de mi venida al mundo, ella era catequista en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, porque era muy inteligente. Ella aprendía todo con así que le faltaban sus ojos, pero ella sabía de memoria el catecismo. En aquellos tiempos, una preparación para la primera comunión consistía en saberse el catecismo de memoria. Entonces ella era una catequista más. Y una persona, ya te digo, con una voluntad, con unas ganas de vivir, con una alegría. Fue realmente una persona que para mí merecía que la conocieran en Curuzú, que supieran que a pesar de todas las dificultades peores que uno puede tener en la vida, el que quiere vivir, el que quiere trabajar, el que tiene voluntad, sale adelante. Y ella era así. Y no solo lavaba y planchaba ropa, también tenía algunas otros trabajos adicionales. Como ya te digo, era tan religiosa, solía en aquellos tiempos rezar el rosario en las novenas de la gente que tenía sus santos en las casas, rezaba para a los muertos, la buscaban. Cuando en los barrios moría un familiar, la llamaban para que ella rece el rosario. Si es que un sacerdote no podía ir, iba ella, rezaba el rosario. Yo, por supuesto, contestaba. Y bueno, a mi madre nunca le faltó el trabajo, nunca nos faltó nada. Vivíamos en un ranchito que le había cedido el del terreno la municipalidad, y que un buen día, porque era muy orgullosa y porque siempre quería seguir hacia adelante, siempre quería mostrar que se puede, que se consigue, que se tiene con el esfuerzo, con el trabajo. Fue y habló con el intendente en ese tiempo, don Arturo Miguel Salú, que fue una persona también excepcional en Curuzucuatiá, y le dijo que ella quería comprar el terreno donde ella tenía su casita. Don Arturo Miguel Salú entonces era interventor por uno de los tantos problemas donde faltó la democracia en nuestro país, pero en ese entonces él era un interventor, no era todavía un intendente elegido por el pueblo. Y le dijo que nadie le iba a tocar a ella de su terreno, que ella podía vivir ahí, que la municipalidad iba a respetarse, pero ella le dijo que no, que ella quería tener los títulos de propiedad de ese terreno que ella quería comprar. Entonces, como él también era tan particular como ella, llamó a su contador y le dijo: la señora Honoria Quiroga es compradora del terreno municipal que habita y va a venir todos los meses y va a entregar lo que pueda. Fíjate vos, lo que pueda. No, ni siquiera le marcó una cuota chiquita o algo así, porque ella le dijo: yo voy a juntar, yo voy a ahorrar y voy a pagar el terreno. Lo que no puedo es decir cuánto voy a poder pagar mensualmente. Entonces le allanó todo. Y así fue como doña Honoria Quiroga tuvo el título de su terreno allá en Irastorza 429, donde viví con ella hasta que me recibí de maestra, y en ese mismo año y al día siguiente de la recepción, en el año 1964, me casé. Cuando me casé, alquilé mi esposo, Miguel Ángel Tromboto, y ahí alquiló una casa y nos llevó, y desde entonces, y después construimos esta con nuestro trabajo, y acá vivió con nosotros hasta el año 1989. Yo siempre consideré que tenía que hacerla conocer
a los posteriores habitantes de Curuzú, porque los que vivieron en su tiempo todos sabían de Honoria, la cieguita lavandera, que andaba sola por la calle, que me llevó a mí y me trajo hasta el colegio todos los días, porque era tal el temor que tenía y el cuidado que me brindó, que no me dejaba ir ni venir sola. Yo no sé cómo hacía. En algún momento yo escribí sobre ella y puse que solamente guiada por su ángel, porque era así, ella cruzaba la calle. Ella me esperaba a la salida del colegio. Yo salía y estaba, me decían mis compañeras, ¿y por qué tu mamá viene a buscarte y a llevarte? Y bueno, era porque, ya te digo, me protegía, pero todo eso podía ser con la falta de sus dos ojos. Y bueno, y así fue la vida de ella, y después en el año del bicentenario de Argentina y de nuestra ciudad que nació con la patria, se hizo había una propuesta de elegir a los 200 cursupateños notables por alguna razón, y yo la propuse a ella en el rubro, eran varios, se habían establecido varios rubros de, qué sé yo, comerciantes, qué sé yo, políticos, distintos rubros. Y bueno, yo la presenté a ella, puse que no sabían qué encasillarla. Yo dije que ella tenía que entrar también en eso como ejemplo de vida, que la conozcan las nuevas generaciones, que sepan los jóvenes cómo se puede luchar contra la adversidad y triunfar. Y entonces la encasillaron acá atrás, lee por ahí, ese es Rubro emprendedora. Consideraron que los fundamentos con los que yo la presenté entraban en el rubro emprendedora. Y así es como ella pasa a ser una de las 200. Nosotros vivimos una crisis actual de valores, Y bueno, y eso es lo que yo quiero resaltar, ¿viste? Que hay gente que puede, a pesar de toda la... Vivimos una crisis, Carmen. La gente humilde hoy no tiene los recursos ni busca. Hay por supuesto mucha gente luchadora, mucha gente trabajadora, pero no se privilegia el trabajo, no se lo pone como primera medida, como en primer lugar. Sí, pero también yo pienso, en ese sentido, que necesitas una base de oportunidades, de brindar oportunidades a mucha gente. Porque hay algunos que innatamente, como ellos, tienen una inteligencia superior que hace que pueda pensar, razonar y darse cuenta de todo eso que ella pensaba y que ella fundamentaba y que ella valoraba. Pero hay otras personas que no les da su capacidad para una cosa así. Ella para mí fue, ya te digo, fue excepcional. Porque si hubiese tenido los dos ojos, no sé lo que hubiese sido, sinceramente. ¿Qué pasó cuando le dijiste me recibí de abogada? Ay, bueno, primero no solo que le dije me recibí de abogada, sino que fue ella la que me ayudó en todo ese tiempo, junto por supuesto con toda mi familia, pero yo ya tenía 2 hijas grandes que cuidaba a ella, que desde que nació prácticamente las crió ella, porque yo salía a trabajar a la par de mi marido para que tuviéramos esta casa. Y después cuando se me dio, o me enteré que se podía estudiar mayormente la carrera de abogacía libre, y decidí estudiar, ¿quién fue la que tuvo todo el peso de la casa y de las cosas femeninas, digamos, de la comida y de la ropa, que toda la vida hizo después? Yo digo, cuando yo me casé y la llevé conmigo, dejó de trabajar para afuera, pero acá ella, y que no le digas que... por ejemplo, cuando después yo ingresé al Poder Judicial y tenía un buen trabajo, puse una empleada para todos los días y le decía que iba a hacer con la comida. No, eso era ofensa para ella. Si ella ya no iba a ser útil, si ella ya no iba a poder hacer las cosas. No, siempre fue así, ¿viste? Hasta el día de su muerte. El día de su muerte ella me esperó para comer, que mis hijas a veces comían antes porque tenían que ir a la escuela o porque tenían alguna cosa. Ella me esperaba y ya me pasó todos los partes de lo que pasó ese día, que ella vivía con su radio escuchando. Y bueno... Y se fue a las 4 de la tarde de un 10 de mayo de 1989, para que siga viviendo, como digo yo, con las cosas que escribí para ella, y siga viviendo eternamente en mi corazón.
Y en la medida en que puedo, le hago saber a quienes quieran y puedan enterarse de que existió alguien de ese calibre y de esos valores entre nosotros, y que era la cieguita la bandera de cruz. Lo único que no pude conseguir, vos sabés, bueno, el libro que vos mencionabas hoy, por ejemplo, es otro homenaje que Dios me permitió hacerle, porque ese fue en Corrientes. Una doctora, Daisy Verón de Ojeda, era una escritora y una persona ilustre de Corrientes en ese entonces, justamente también por los 200 años de Argentina, había ideado esa idea de hacer un libro con la biografía de mujeres de cada uno de los pueblos de todas las ciudades correntinas. Y para eso decidió que le iba a delegar esa tarea en el mejor exponente que hubiera de la literatura en cada uno de esos. Por supuesto, por Curuzucuatiá eligió a Nilda Rosa Nicolini, nuestra querida Tolita, que hace un poco tiempo nos dejó, y le contó su propósito y le dijo que encantada que ella iba a colaborar con ella, pero que ya en ese... porque esta señora, la que tuvo la idea, quería que esa persona fuera la responsable de elegir dentro de su pueblo quién era la persona indicada para contar una historia diferente, una historia de valores, unas mujeres que hicieron patria, como es el título. Y ella le contestó inmediatamente que ella ya tenía en ese momento el nombre de la mujer que elegía para Curuzú, pero que le pedía un favor, que ella le pedía que no fuera ella la que escriba sobre mi madre, sino que fuera yo. Le contó que tenía una hija que también escribía y que ella iba a hacerle, que ella garantizaba que la escritura no fuera digna de su libro, digamos, creo, una cosa así. Y le aceptó, y así es como ingresó la biografía de mi madre en este libro, Mujeres que hicieron patria. ¿Sabés qué estaba pensando, Carmen? Por Curuzú. Estaba pensando que ella nació en 1912 y que nació sin votar, sin tener derechos. O sea, los derechos que ella tenía, ponerle 12 años más cuando empezó, cuando fue adulta, no tenían los derechos que nosotros tenemos ahora. No, por supuesto que no. Pero vos fijate, por eso te digo, ella nació de una madre totalmente tan ignorante era mi pobre abuela, que ni siquiera se dio cuenta de la falta de visión que tenía hasta que ya su problema estaba agudizado. Vivían en el campo, mi abuela trabajaba como empleada doméstica en los campos en ese tiempo. Así que y mamá no aprendió a leer. Mamá aprendió todo lo que yo aprendí en la primaria, porque me hacía contarle, me hacía recitar. Cuando aprendí a leer, yo le leía todo lo que yo aprendí a leer, y así era que después mis hijas, cuando ellas hacían sus deberes, por ahí, abuela, ¿cuánto es 7 por 8? ¿Cuánto es? Y la abuela contestaba inmediatamente, porque todo lo que yo aprendí, ella aprendió. Ella sentía muchísimo no haber aprendido dos cosas: a tejer y a leer en braille. En el tiempo de la Fundación Eva Perón, que habían hecho un gran censo de ciegos de todo el país, todos los años le mandaban para Navidad una tarjeta en braille, y ella tocaba eso y decía que eso era lo único que ella sentía de no haber aprendido en la vida. Porque después, ya te digo, ella cortaba ropitas. Yo guardo todavía una batita de esas cortadas por ella, que fue en el ajuar de Alejandra, mi hija mayor, que después le sirvió también a las otras, porque guardábamos celosamente y les hacíamos usar a las siguientes nietas. Pero no, mi madre fue, ya te digo, ella fue excepcional. Y hay cada historia con ella, y siempre valerosa, ¿viste? Decidida, una persona que no, y menos con esa desgracia. Yo no concibo que existan muchas parecidas, ¿viste? Yo creo que fue realmente una persona. Y ahora, después que se fue, a mí me cayeron todas las bendiciones. Así que yo creo que del otro lado me sigue ayudando. Seguramente, porque ahora debe estar feliz con todas sus nietas profesionales, Y sí. con
los lugares que ocupan tus hijas, inmensamente orgullosa Y de supongo que todo, sí, supongo que sí, ¿no? supongo que sí. Y las batallas que ella libró, las libró para que ustedes no las padezcan, me parece, ¿no es cierto? Y sí, Porque te sí. ayudó a ser fuerte y a sobrellevar las vicisitudes de la vida. Yo creo que yo fui para ella su razón de vivir después, ¿viste? Después que me tuvo, se dedicó exclusivamente a mí, por eso yo digo, para mí, no sé, no hay nadie comparable a mi madre que yo haya conocido en la vida. Esa es la historia de doña Noria, Fidelina. ¿Qué mensaje le darías a la gente que está escuchándote, que por ahí tienen dificultades, tienen problemas y por ahí tienen los dos ojos, tienen las dos piernas, bueno, tienen los dos brazos? Y ¿Qué le dirías? ya te digo, yo creo que ella es, con ese ejemplo de valor, de coraje, pero eso es algo que yo creo que ya viene con la persona, no sé si consejos sobre eso, simplemente de decir que se puede, que ella pudo, que tal vez era más fuerte que todos nosotros, por eso pudo, pero que se puede hacer de la vida un canto como era ella. Vos sabés que ella también tenía una hermosa voz y cantaba, cuando en sus tiempos de catequista y de parroquia, era la voz del coro de la parroquia, también tenía una hermosa voz, muy alto, su voz era pero no sé qué decir, solamente decir que me gustaría que sepan que se puede, pese a los más graves contratiempos que pueda plantearte la vida, se puede llevar una vida plena como la que llevó ella, sin quejarse, con fe en Dios. Y qué sé. No sé qué más decirte. Bueno, gracias, Carmen. Bueno. Gracias. Yo te agradezco muchísimo que vos siempre me tengas en cuenta y quiero que sepan que en este lugar de honor donde está nuestros títulos universitarios, porque también mi marido es el primer egresado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias. Cuando yo empecé mi carrera de abogacía, a estudiar, empezamos los dos, pero después de haber rendido y aprobado 2 o 3 materias juntos, él me dijo, no, esto no es para mí. Si alguna vez hay una posibilidad de que yo estudie otra cosa, voy a hacerlo, pero esto no es para mí. Cuando se abrió el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias, el primer inscripto y el primero que se recibió, no tiene el título número 1, esperaron que se recibieran 7, y entonces hicieron hacer los títulos y la primera, y ahí los ubicaron por orden alfabético, y tiene el título número 7, número 9, no sé cuánto. Pero ahora hace poco, cuando fue los 30 años de la inauguración ¿cómo es? De la UNE, del instituto de acá de Curuzú, a él le dieron una distinción por ser el primer egresado bueno. Y con eso quiero decir que tenemos nuestros títulos en esta pared y que también hay una guirra talamona ahí en ese lugar. Un dibujo mío. Un dibujo de esta chica a quien quiero tanto. Bueno, gracias, Carmen. Gracias a vos. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y
tiene su carrito con caminito, felices que Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Estamos con la doctora Marisa Españolo, que ella es funcionaria del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. A su vez también es delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y también se desempeña como secretaria jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Además, es la coordinadora del programa Justicia, Sociedad Civil. Bueno, nosotros tuvimos el gusto en Curuzucuatiá de recibirla, de escucharla, de ver qué es lo que ella trabaja, en lo que trabaja y cuál es su pasión también, ¿no? Que son los derechos humanos y los derechos especialmente de las mujeres. Estuvimos en Curuzú, en el Congreso de la Mujer, después la invitamos para la Feria del Libro de Curuzú, porque vemos que hay un tema que es muy importante para nuestra sociedad, para nuestro tiempo y para el futuro de generaciones, que es, que es justamente los derechos humanos. Así que vamos a empezar a hablar sobre cuál es la tarea y la misión que tiene ella con respecto a su trabajo en función ahí en el Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Buenas tardes. Hola Virginia, muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial a vos, a tu programa, a tu audiencia y especialmente a la ciudad de Curuzú y a toda la zona de influencia en el que llega tu programa. Bueno, como vos acabas de mencionar, estoy cumpliendo un rol dentro del programa Justicia y Sociedad Civil del Poder Judicial de Corrientes, donde nuestra tarea fundamental es empoderar a la sociedad en sus derechos, es decir, hacer conocer a la sociedad toda esta gama de derechos que tiene nuestro país a partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución. Y fundamentalmente la culturización jurídica de la sociedad como mandan las 100 reglas de Brasilia. Estas mandas que son internacionales a nosotros nos imponen el deber de llegar a la sociedad. Hace unos días leía una nota de la jueza Pollatos, que es una jueza española de un tribunal superior de un estado de España, que ella hablaba, Pollatos, Gloria Pollatos se llama, ella hablaba de que la sociedad antes debía ir al Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial debe ir a la sociedad. Hay un cambio de paradigma, hay cambios de paradigmas en el mundo jurídico porque acompaña los cambios sociales. Por lo tanto, ella dice, ahora la justicia, en este caso el Poder Judicial, debe ir a la sociedad, debe acompañar a la sociedad, no esperar
que la sociedad vaya a los estrados, sino que los estrados salgan, entre comillas, y dialogue con la sociedad. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer hace varios años. Y dentro de esa tarea abordamos distintas temáticas. La Convención de los Derechos del Niño, CEDAW, Belén do Pará, Ley de Protección Integral a la Mujer, es decir, todo lo que tenga que ver con las discriminaciones y con las violencias, prevención de las violencias, prevención de las discriminaciones, y todo eso involucra la política de derechos humanos que lleva adelante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Viste, hay algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque nosotros pensamos, eso me lo acuerdo por un profesor abogado que tuve en la universidad que me hacía así para que me acuerde de eso, y me decía que siempre las leyes están por detrás de la sociedad, de los intereses de la sociedad. Y ahora me doy cuenta que con este trabajo que usted está haciendo y con el camino que hemos desarrollado en los últimos tiempos, tanto las mujeres como los niños hemos adquirido muchos derechos. Si no, usted no estaría promoviendo que se conozca las leyes y que la sociedad se entere de los derechos que tenemos. O sea, hay un cambio en muy poco tiempo de la historia que nos ha dado un legado enorme y unos derechos enormes en función a nuestro bienestar y a nuestras necesidades. Eh, ¿Cómo es el trabajo del día a día? Porque hoy eh, sabemos de la vulnerabilidad de la sociedad, sabemos de las crisis que estamos sobrellevando en el sentido del flagelo de las drogas, la prostitución, el maltrato familiar. Hay muchas cosas que siguen permaneciendo en nuestra sociedad a pesar de las leyes. ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el esquema Bien, de organización para llegar bueno, justamente a esas personas que verdaderamente lo sí, necesitan? sí, sí, te voy a contar, Virginia. Nosotros, el programa que se denomina Justicia y Sociedad Civil, porque justamente está destinado a la sociedad, es un programa que tiene varios equipos de replicadores, es decir, son magistrados y funcionarios que van a las distintas localidades de la provincia. Por eso tenemos distintos equipos, uno en Paso de los Libres, otro en Santo Tomé, otro en Ituzaingó, otro en Corrientes. Es decir, esos grupos están formados por jueces, por fiscales, por defensores, por asesores de menores, por secretarios, todos magistrados y funcionarios judiciales que hacen una tarea de replicar las políticas públicas aprobadas por el Superior Tribunal. Es decir, el Superior Tribunal previamente aprueba en acordada esa formación, esa capacitación, esos talleres, porque tenemos distintas modalidades. Por ejemplo, cuando nos invitan las escuelas, nosotros debemos ir con equipos preparados para hablar con jóvenes, con adolescentes. Cuando vamos a las municipalidades, es otro público. De acuerdo a los destinatarios, es el abordaje que se realiza respecto de la temática que se va a tocar. Generalmente ¿Desde cuándo tiene vigencia este programa? desde el año 2011. Mm. Desde el año 2011 este programa está activo, es un voluntariado, este programa no tiene presupuesto, no tiene un sueldo extra, nada. Los magistrados y funcionarios en horario en que no están cumpliendo su turno pueden ir a las localidades. Generalmente son los viernes a la tarde o sábado a la mañana. Entonces, en esos días ellos acomodan su trabajo jurisdiccional porque nosotros tenemos un trabajo jurisdiccional propiamente dicho, pero además tenemos el deber de cumplir estas mandas para llegar a la sociedad.
Esto implica un cambio de paradigma en que los jueces puedan hablar con la sociedad. Nosotros hace varios años, hace más o menos 7 años, tuvimos la suerte de estar en Washington y pudimos hablar con la jueza Ruth Bader Ginsburg. Ella era ministra de la Corte de los Estados Unidos, ya fallecida hace poco, y cuando nosotros le preguntamos a ella, allá no se le dice jueza, ni ministra, ni magistrada, se le llama honorable. Nosotros le preguntamos, honorable, ¿qué consejo nos puede dar? Y nos dijo, vayan a hablar con el pueblo. Entonces nosotros rápido le contestamos, pero honorable, nosotros tenemos la idea ya de que los jueces solamente hablan por sus sentencias. No, dijo, esa es un eslogan de hace 50, 60 o 70 años. Hoy los magistrados y funcionarios deben ir a hablar con el pueblo. Deben estar cerca de la comunidad, deben estar cerca de la sociedad, y para eso tenemos que trabajar en redes. Trabajamos con los organismos de la sociedad civil, con las ONGs, con las escuelas, con los colegios de abogados, con los colegios de magistrados, con distintas instituciones. Hemos ido a los clubes a donde nos invitan, nosotros vamos a capacitar. Por eso estuvimos cuando vos nos has invitado a la Feria del Libro, al Congreso de la Mujer, porque estos son espacios de diálogos institucionales que nos permiten hablar con el pueblo. De eso se Pero, trata. sí, nosotros, yo me acuerdo, hay una ley que a mí me marcó mucho porque vi el movimiento social que se generó con esa ley cuando yo estudiaba en Buenos Aires, en la ley del 2008, 2009, no me acuerdo muy bien qué año era, pero más o menos esa fecha, que fue la de la diversidad de género. Ajá. O sea, yo vi el proceso de que se trabajaba sobre la ley en pleno Buenos Aires. Yo me acuerdo que la Plaza de Mayo era una multitud de gente por esa lucha, digamos, veían los noticieros, este, los movimientos que se generaron a través de esa ley. Hubo un movimiento muy fuerte que después se encadenó en otros movimientos de los pañuelos verdes, de los pañuelos azules, o sea, fue el inicio de todo ese proceso, eh, y que fue Sí, porque lo que muy se importante, o busca, sea, fue, muy fue muy importante, importante, o sea, fue darle la voz a es así, personas que estaban tachadas de la sociedad. Y esa ley es así. fue, bueno, yo por lo menos lo siento así, Sí, 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 darle. porque precisamente los derechos humanos tienen eso. Estas leyes tratan de buscar la igualdad. Y cuando se habla de igualdad, se habla no de una igualdad meramente formal, sino una igualdad real. Esa igualdad real es una igualdad también de oportunidades. Entonces, la igualdad real tiene que llevar a la igualdad de oportunidades, a que todos podamos acceder. Por eso también se habla de un acceso a justicia efectivo, de que las situaciones puedan ser resueltas de la manera más justa posible. De modo que todo eso son distintos estadios de lucha por los derechos. Vos decís, hubo manifestaciones, bueno, los derechos hay que ganarlos, ¿no? Son una construcción colectiva. También vos decías al inicio de este diálogo que el derecho no va tan rápido como van los cambios sociales. No, el derecho va un poco atrás de los cambios sociales. La sociedad va por delante, pero eso está bueno que así sea, porque el legislador primero tiene que observar qué pasa en la sociedad, qué quiere el pueblo y qué es lo mejor para esa sociedad. Luego de ese análisis, de esos dictámenes, de ese proceso que hace el legislador, allí vota el proyecto de ley que sea más conveniente para el pueblo. Luego de ese análisis, de ese estudio, de ese abordaje que hace el legislador. Por eso es que los cambios sociales van siempre por delante de los cambios legislativos.
pero está bien que sea así, porque el derecho tiene que receptar, la norma tiene que receptar luego de un análisis profundo de qué quiere la sociedad para que la ley sea verdaderamente el reflejo de la sociedad. Yo no soy una especialista en legislación, pero sí te digo que eso está bueno que sea de esa manera. ¿Mm? Que cuando el legislador va a instrumentar la norma, ya sea después de un análisis reflexivo y de estudio para que la sociedad realmente reciba la mejor ley o las mejores normas. Por supuesto que es una lucha continua porque el derecho a la igualdad que se busca en la sociedad, vuelvo a insistir, es en todos los órdenes. En, Y también, y o sea, ahí entiendo el proceso, entiendo lo que usted quiere explicar en el sentido de que es necesario que la sociedad manifieste su necesidad para que la justicia, para que el Parlamento y para que las leyes aparezcan. Ahora, el institucionalizado, la ley, los derechos y las obligaciones y también las necesidades, no sé cómo explicarlo. La justicia tiene fama de ser muy lenta. Este bueno, proceso de salir de la justicia, de salir de los ámbitos judiciales, es un proceso interesante para reorganizar este hecho de que todo tiene que llegar a la justicia, que todo tiene que claro, ser claro. dirimido por la Porque justicia. acordate que nosotros, el Poder Judicial, es un poder contramayoritario y llegan los casos que se judicializan. Los jueces resuelven sobre casos específicos que la sociedad le lleva para resolver los conflictos que debe resolver. Eso es el caso. El caso es cuando hay conflictos. Si no hay conflicto, no hay nada que resolver. Por eso es que muchas veces ya es abstracto, si el conflicto ya se resolvió de otra manera. Pero la sociedad nos ve generalmente, como vos decís, con sus tiempos, ¿no? Con los tiempos de la justicia. ¿Pero por qué? Porque hay que hacer un análisis de la prueba. La sentencia es el resultado de la ley aplicado al caso particular. La sentencia es el resultado de la aplicación de la ley al caso. Hay que ¿Usted habilitar cree, las pruebas. usted cree Sí, que bien, ahora está yo estoy muy compenetrada con la inteligencia artificial, que no la uso, pero la miro, ¿no? ¿Y usted cree que en el futuro puedan haber jueces de inteligencia artificial, abogados de bueno, inteligencia bueno, artificial? bueno, muy Porque usted buena tu está, pregunta. porque usted está poniendo algo muy importante, el hecho de que uno tiene que discernir qué es, Sí, y ahí totalmente. están los sentimientos, el Sí, raciocinio, sí, pero más allá de una ley, uno tiene que saber cómo utilizar la ley, si es cómo utilizar. verdaderamente este el caso, bueno, en fin, un montón de cosas. No, toda la tecnología, todos los mecanismos que sirvan para mejorar el servicio de justicia, bienvenido sea. Con la digitalización se ha hecho un aporte, pero sustantivo al derecho. No te olvides que la provincia de Corrientes viene con una serie de transformaciones legislativas, Código Procesal Civil y Comercial, la oralidad, el Código el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, el Código de Procedimientos Administrativos, una serie de cambios legislativos procesales que hicieron que la tecnología acompañe esos cambios. Por eso están las plataformas nuevas, ¿no? El Forum, el Iurix, todas las plataformas digitales que permiten que el abogado, las partes puedan presentar sus escritos sin necesidad de ir a los tribunales. Sin lugar a dudas Eso fue un que avance esas, enorme, ¿no? exactamente, es un avance y realmente es un plus para el Poder Judicial en el sentido del servicio de justicia, que la persona, el abogado o cualquier particular pueda ver su causa
en su estudio, en su oficina, en su computadora, le llegan las notificaciones en su celular, en su correo electrónico. Entonces, todo eso hace que la persona pueda hacer un seguimiento personalizado y pormenorizado de su causa. Sin embargo, no debemos olvidar que la inteligencia artificial está superando a todas estas plataformas, pero no podemos decir que hoy un juez tenga que resolver solamente con inteligencia artificial. No, no, no es así, porque vos mismo acabás de decir, hay que analizar los hechos, hay que analizar la prueba, hay que analizar todo el contexto, y ni hablemos cuando es un caso de familia o cuando hay un niño en riesgo. Hay que escuchar al niño y eso tiene una valoración. Todavía no tenemos un sistema que pueda dictar la sentencia en base solamente a inteligencia artificial, porque además hasta podría ser riesgoso. Eso tiene que estar en su momento regulado. Seguramente va a llegar el momento de la regulación de estas nuevas tecnologías, porque nadie se puede negar a lo nuevo, pero lo nuevo no es hacer cualquier cosa. Bueno, Lo nuevo tiene ahora que hace ser, unos días pasó que sí, un premio Nobel de tecnología, creo que era un premio Nobel, sí, en su discurso cuando recibió el premio dice que hay que tener cuidado que la inteligencia artificial no nos someta a nosotros. Entonces, totalmente, la importancia totalmente. de empezar a pensarlo desde muchos ámbitos. Hace unos días yo le hacía una entrevista a una docente de la universidad de diferentes medios educativos de Cursucuatiá y ella me decía que bienvenida sea si va a servir para la educación, pero bueno, hay también que ponerse a pensar, yo creo que una forma de regular esa, ese Esos desarrollo que cambios, va eh, a- cambios y a- desarrollos continuos, totalmente. exactamente. Pero para eso, Virginia, necesitamos capacitación y formación. La capacitación debe ser continua y permanente. No hay que dejar de estudiar, hay que estudiar, hay que formarse, hay que hacer los cursos pertinentes, hay que estar actualizado en todos los órdenes y en las materias, porque si bien el derecho es solo uno, se divide en ramas a efectos de su mayor comprensión y de la aplicación de los principios propios de cada materia, de cada rama, y eso aplicado al caso. Entonces, todo esto es en un contexto de estudio, de análisis y, por supuesto, de la argumentación que debe hacerlo un juez, porque tiene que haber un razonamiento para aplicar la norma. La norma no se aplica sin análisis, sin argumentación, porque si no sería solamente dogmático. Por eso este programa trata de llevar los derechos a la sociedad para que la sociedad conozca y una vez que conozca los derechos puede hacerlos valer. Nosotros estamos trabajando en la perspectiva de género, en la perspectiva de niñez, estamos trabajando en la prevención de las violencias, estamos trabajando en todo lo que tenga que ver con maltrato infantil, la ley Lucio, es decir, nosotros tenemos que trabajar en lo que hace falta el conocimiento y la difusión, porque cuando Qué uno gran hace, deuda tiene el derecho humano con la humanidad. ¿Qué nos está faltando, doctora? ¿Qué nos bueno, está yo faltando? creo, Aparte de este proceso de salir de la justicia, ir a hablar con la comunidad, ir a enseñar lo que son los derechos humanos. ¿Qué nos está faltando bueno, para mirá, progresar? nos falta mucho conocimiento y a su vez nos falta publicidad y acompañamiento. Por ejemplo, en el tema de los niños con el bullying, el docente tiene que conocer qué es el acoso estudiantil
o el acoso entre pares, más conocido como bullying, ¿no? Pero se llama acoso entre pares. Bueno, el docente tiene que estar preparado cómo hacer un abordaje para que el niño no reciba ese agravio. Ya es el docente el que tiene que parar, pero para eso tiene que estar formado el docente. Entonces, falta estudio, falta preparación, faltan talleres de formación, faltan los cuadernillos informáticos o como se llame, porque hoy la información te llega por distintas vías. Hasta los libros son digitales, pero hay que sentarse a estudiar. Y a su vez, tenemos que también ser promotores, efectores, así como en salud están los efectores de salud, los abogados, los magistrados, los estudiantes de abogacía tienen que ser efectores jurídicos, tienen que ir a la sociedad, tienen que ir a las escuelas para que haya prevención del conflicto. No hay que esperar que el conflicto suceda, hay que prevenir los problemas. Y esos son los efectores. De modo que, y también tenemos que tener empatía con lo que le sucede al otro. Y para eso también hay que estar formado. Porque escuchar no es lo mismo que oír. Hay que saber escuchar. Oír, oímos todos, pero escuchar es una técnica. Y hay que estar preparados. Cada trabajo, cada proceso, cada lugar que tenemos en la sociedad, el ser humano aporta su granito de arena y, y su visión desde el lugar que está. Yo siempre pienso que todos queremos dar lo mejor, estemos en la función que sea, ¿no? Eh, Así es. o sea, nosotros, yo siempre me gusta preguntar esto porque me gusta relacionar mi forma de ser con la comunicación, ¿no? En el sentido de que yo como soy artista y los artistas soñamos despierto y soñamos no solamente cómo pintar una obra, sino soñamos una sociedad, soñamos, bueno, yo quiero preguntarle, doctora, ¿cómo sueña usted su rol en el futuro? ¿Cómo sueña esto de llevar con tanto esfuerzo y con tanta dedicación los derechos humanos a la sociedad? ¿Qué es lo que le gustaría que sucediera en el futuro con este granito de arena que hace usted todos los días en su trabajo? Mira, Virginia, a mí me encantaría una sociedad más humanizada y para eso también tenemos que tener un derecho más humanizado, un derecho más humano, donde se pueda escuchar a la persona con sus verdaderas necesidades, poder comprender al otro. Por eso es que necesitamos también tener un lenguaje apropiado, un lenguaje más sencillo. El derecho y las normas tienen que salir de ese acartonamiento y tener diálogos más sencillos, más claros, para poder llegar a la sociedad. Por eso necesitamos de ustedes, necesitamos de los comunicadores sociales, de los periodistas. Son ustedes el vehículo que nos llevan a la sociedad, son ustedes el camino. Por eso agradezco muchísimo tu interés por el mundo del derecho, porque esto es una avenida de doble mano. Nosotros podemos estar en un lugar, pero si ustedes realmente no difunden la tarea, nosotros no podríamos llegar. Se necesita difusión, se necesita un abordaje integral. Y no es solamente de un poder, no es solamente del poder judicial, Virginia, se necesita de los otros poderes, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Los tres poderes deben trabajar para una sociedad más humanizada. Y sin lugar a dudas, son los docentes los artífices de este cambio. Creo muchísimo en nuestros docentes, creo muchísimo en nuestros maestros, en nuestros profesores, porque si el docente, si el profesor está bien formado, es un agente multiplicador del cambio, porque el docente puede receptar lo que le sucede al alumno. El docente es el que primero se da cuenta si un niño, una niña, un adolescente viene en situación de vulnerabilidad.
el docente es el que primero advierte si un niño ha sido maltratado. La verdad que es muy interesante. A mí me llena mucho de gratificación esta charla que mantuvimos en este minuto, en estos minutos, porque estaba pensando en Lucio, lo que todos los problemas que se podrían solucionar con el compromiso de todos los actores. Nos falta un montón de cosas, doctora. Nos Así falta, es. nos falta un montón, pero es importante saber que hay un Pero hay que luchar, horizonte y que hay gente que está trabajando para eso. Esto es así, ¿no? exactamente. Es así. Te agradezco muchísimo estos minutos. Ha sido un gusto para mí estar esta tarde con ustedes y siempre a tu disposición, Virginia, y saludos a tu audiencia. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao.